Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en el set de Quinótico, en el Festival de Málaga, un set patrocinado por Repsol. Y hoy tenemos aquí a Román Parrado, que es el director de Andy, una película que se presenta en la sección oficial fuera de concurso, incomprensiblemente, porque en realidad nos hubiera gustado que hubiera estado en la sección oficial, ¿no? A mí también, sí. Román, esta película que tú has escrito y has dirigido Sí. comienza con un dato que es cuando menos alarmante. En el que pones es un dato encima es de 2023, que posiblemente ya ha cambiado bastante, en el que dices que 137.000 menores no acompañados cruzaron de México a Estados Unidos. Y es sobre menores no acompañados que cruzan la frontera sobre lo que trata esta película. ¿Fue ese dato el que te motivó a hacer la película o cómo surge este proyecto? Uy. Bueno, este proyecto surge como con la voluntad de explicar un poco el fenómeno migratorio. Justo yo acababa de ser padre bueno, yo en ese momento trabajaba como jefe de realización del programa Salvados para La Sexta y había estado rodando pues, por todo el mundo en situaciones complicadas, en zonas de conflicto. Y yo siempre, bueno, mi carrera siempre ha estado un poco entre el documental y la ficción, porque había hecho como muchas películas para televisión de encargo, pero nunca había hecho como un proyecto personal mío. Y me acuerdo que estaba justo... Siempre me había gustado la idea un poco de llevar la realidad a la ficción, ¿no? Creo que fue Wim Wenders que dijo que la realidad siempre es mucho más rica que cualquier ficción que te puedas imaginar. Y yo siempre lo he pensado, cuando he estado en sitios rodando situaciones complicadas, siempre ves cosas que te sorprenden y que si lo hubieras pensado, guionizado, no te hubieran salido tan bien. Y me acuerdo que estaba en Kabul, en Afganistán, rodando cuando los talibanes habían vuelto la última vez, y estábamos rodando una familia que la mujer se había quedado sin trabajo porque las mujeres ya no podían trabajar, y entonces toda la familia estaba desmontando su casa para vender todos los muebles porque necesitaban dinero. Yo estaba con un compañero mío que es un reportero de conflictos, y mientras esta gente desmontaba su casa, lloraban. Hablaban en urdú, no entendíamos nada, pero lo entendíamos todo. Y eso era cine puro. Cogimos un camión, bajamos por las colinas de Kabul hasta un mercadillo gigante, y mientras vendían las joyas de la abuela, los cuadros de marfil, se abrazaban y lloraban, ¿no? Y cuando volvimos al hotel dijimos, hostia, esto que hemos rodado es cine puro. Lo hemos entendido todo. Si hubiéramos tenido dos actores en una historia que esta secuencia hubiera sido parte de esta historia, nos hubiera costado rodar esto $500.000. Y yo pensé, tengo que encontrar una historia que me permita explicar una cosa así, que la pueda vender, por lo tanto que sea en español, no que sea en urdú. Y pensé en una de las cosas que me ha obsesionado siempre, que son los fenómenos migratorios. Y entonces empezamos a investigar y encontramos este dato y empezamos a mirar muchos documentales sobre los niños que viajan solos, que se suben al tren de la bestia, que cruzan todo México, todo lo que les pasaba a estos niños, y nos empezamos a documentar. El guión no lo he escrito yo solo, lo he escrito con dos guionistas, Alfred y Roger. Son los guionistas de muchas películas. Entonces hablamos con Médicos Sin Fronteras, hablamos con toda la red de albergues en México que dan como soporte a los migrantes en todas las partes de las rutas, y a partir de ahí, de las historias que nos habían explicado que les pasan a los niños, decidimos escribir un guión de ficción. Y el tema realmente no puede tener más actualidad con todo lo que está pasando en Estados Unidos con los inmigrantes. O sea, no sé si... Bueno, mira, se da el fenómeno curioso de que justo cuando estábamos rodando el final de la película, o sea, la película la rodamos en dos tandas, ¿no? O sea, nuestra idea siempre había sido como ser muy fieles a la realidad,
queríamos hacer... Yo había visto algunas películas que explicaban este fenómeno, pero habiendo estado allí nunca me acababa de creer el contexto, nunca me acababa de creer lo que pasaba de fondo. Siempre veía figurantes, siempre veía actores, esto que te explicaba de la realidad. Nunca acababa de ser realmente creíble para mí. Y nuestra idea fue hacerlo como habíamos pensado que lo queríamos hacer en Afganistán. Entonces, nosotros nos fuimos un año, en el 2023 creo que fue, e hicimos toda la ruta y la rodamos como si fuese un documental. Rodamos todo el viaje desde la frontera del sur hasta la frontera del norte, con todos los albergues, todas las paradas, dónde dormían, cómo se subían al tren, cómo se bajaban del tren, cuáles eran sus rutinas. Después volvimos y al preguión que nosotros habíamos escrito lo adaptamos teniendo en cuenta lo que nos habíamos encontrado. Esto que habíamos escrito realmente no pasa. Si durmieran aquí llegaría la migra y tendrían que salir corriendo. Entonces cambiamos un poco el guión para adaptarlo a la realidad que nos habíamos encontrado. Y después volvimos con los actores, hicimos un proceso de casting normal con actores no profesionales y volvimos a hacer el viaje con los actores, intentando incrustar todo el b-roll que habíamos hecho de documental en la ficción que estábamos rodando ahora. Y justo cuando estábamos en la frontera del norte, en este segundo viaje, con todos los migrantes ahí en un albergue, que estábamos a 150 metros de la valla que separa Estados Unidos de México, Donald Trump ganó las elecciones. Y claro, yo me acuerdo todas estas caras de todas esas personas que de repente se dieron cuenta que lo que estaban haciendo, que ya era muy difícil, se había vuelto mucho más difícil. Fue como una sensación muy potente. Y realmente el mundo ha cambiado mucho desde ese momento. Sí, sí. De hecho, en ese corredor migratorio ahora no queda nadie. O sea, el flujo se ha cortado de raíz. O sea, en ese sentido... La realidad que retrata la película es una realidad que se ha perdido. Que se ha perdido, aunque seguramente siguen viajando de alguna forma. Bueno, yo tengo la sensación de que se han quedado por el camino. Veías una cosa que era muy descorazonadora cuando rodabas esta película, y es que muchas de las personas que en la frontera sur de México eran migrantes, en la frontera norte de México con Estados Unidos se convertían en vagabundos. Porque digamos que el viaje, la esperanza es una cosa muy fuerte, y la gente que está haciendo este viaje es muy valiente y toma decisiones muy arriesgadas, tiene pocas cosas que perder y tira para adelante, tiene mucha fuerza. Pero el viaje es tan duro que te va erosionando poco a poco. Entonces tú, a medida que ibas subiendo, ibas viendo cómo la gente iba perdiendo fuerza, iba perdiendo esperanza, iba perdiendo fuelle. Y cuando llegabas al norte... muchas veces para poder cruzar la valla, para pagar a un coyote, mucha gente estaba esperando lo que en ese momento en Estados Unidos todavía te concedía un tipo de visa que te permitía entrar en el país, pero era una cosa que se demoraba tiempo, y mucha gente se tiraba meses allí esperando esa visa, o se tiraba meses ahí ahorrando para poder pagar a un coyote para cruzar la frontera. Que te cruzara un coyote por algún túnel o saltando la valla en algún punto costaba alrededor de unos $6.000, $8.000. Imagínate para familias que llegan ahí, que han perdido casi todo el dinero en el viaje, pues se tiraban mucho tiempo en el norte trabajando. Y entonces, digamos que esa pobreza, hay un momento que se cronifica y hay un momento en el que dejan de ser migrantes para pasar a ser gente que vaga por esa frontera norte sin mucha esperanza ya de cruzar. A mí me parece que es una película que llega en un momento bastante indicado, cuando está tan pervertido todo el debate, en las redes sociales sobre todo, está tan pervertido todo el debate sobre la inmigración. ¿Crees que Andy puede contribuir a...? Eso espero. Mira, esa era nuestra idea y ese era nuestro objetivo para hacer esta película. Hay una cosa que tengo muy clara con toda la experiencia que tengo, tanto en documental como en periodismo como en ficción. Las historias, para que lleguen,
te tienen que interpelar de alguna manera como espectador. Tú tienes que empatizar con la gente. Y yo tenía muy claro que la manera de hacer llegar este mensaje era la ficción, porque la voluntad para mí de hacer Andy era que la gente conociera esta realidad, pero era explicar una película de aventuras. Y yo no quería pegar una chapa, un discurso político. Yo quería explicar el viaje del héroe, digamos, a través de gente que son héroes y que lo hacen. Pero quería que el espectador viviera una película de aventuras. O sea, que desde el principio empatizara con un personaje, lo siguiera durante todo el camino, viera las dificultades a las que se enfrentaba, los miedos, las dudas, las pruebas, cómo ese camino cambiaba ese personaje y le hacía ser otra persona, y cómo al final de ese camino se daba cuenta de si había merecido la pena o no, con los cambios que había producido en el personaje, ¿no? Entonces, yo creo que la película tiene esa voluntad de película de aventuras, de ser una cosa que sea lúdica, que sea entretenida para el espectador, aunque el mensaje sea duro, pero porque creo que es realidades a las que no podemos cerrar los ojos. Y además es una realidad que no solo te interpela, sino que además te hace preguntar, o sea, te hace seguir queriendo saber más, porque tú ves a unos personajes que se enfrentan a un maltrato, a abusos, a un montón de pruebas, como tú decías, a un montón de dificultades, pero también se encuentran con personas buenas en el camino. Bueno, es que casi todas las personas somos buenas. El problema es que cuando te encuentras con algunas personas que no lo son, digamos que esas personas tienen una incidencia mucho mayor que las personas buenas, ¿no? Pero al final la mayoría de la gente es empática, es solidaria, es confiada, es valiente, la mayoría de la gente. ¿Los ejemplos que vemos en la película tienen alguna, o sea, se refieren a alguien que has encontrado por el camino en estas historias? ¿Están basados en alguien? Se refieren a mucha gente que hemos encontrado por el camino. Mira, en México hay, solo en México, pero en todas partes, o sea, hay un documental sobre una realidad que en México es bastante famosa y que a mí me hubiera gustado poner, pero no ha cabido en la película, pero hay una zona por donde pasa el tren que desde hace muchos años hay unas madres que se dedican cada día a cocinar, a ir al tren y a tirar comida a los migrantes. Pero hace años que hacen esto, ¿sabes? Y ejemplos como este hay un montón. O sea, hay un montón. O sea, la gente se empatiza y se solidariza con la gente que está haciendo este viaje y les ayuda. El problema es que hay mucha gente también que se quiere aprovechar, ¿no? Sí, imagino. Habéis rodado también, has rodado con niños y además creo que son actores no profesionales. Sí. Dicen que rodar con niños es difícil y encima con actores no profesionales, ¿cómo ha sido la historia? Ha sido un flipe, la verdad. Porque mira, ¿sabes qué pasaba? Que yo al principio fantaseaba con la posibilidad de buscar a 2 migrantes y decirles, mira, vamos a ayudaros a subir y nosotros estamos explicando vuestra historia porque queremos que la conozcan. Nosotros os podemos ayudar, si vosotros nos ayudáis, os proporcionaremos seguridad durante el camino, solo tenéis que decir estas líneas de guión que no son tan diferentes a vuestra historia. Pero eso no lo puedes hacer porque en México tú no puedes garantizar la seguridad de unos migrantes cuando se suben a un tren y tampoco los puedes subir a una furgoneta y moverlos 100 kilómetros hacia el norte, porque si te pilla la policía en una furgoneta con 2 hondureños, te acusan de tráfico de personas, ¿vale? Entonces no teníamos ninguna posibilidad de ayudar a los migrantes a subir de alguna manera sin estar cometiendo una ilegalidad, que es fuerte, pero es así. Entonces decidimos modificar el guión y buscar a 2 niños mexicanos. Claro, son 2 niños mexicanos que son actores con una situación socioeconómica que pertenecen a una clase media
y de repente los llevamos a lugares que nunca habían visto y de los que nunca habían oído hablar, con realidades muy potentes. O sea, el primer día de rodaje, porque nosotros hicimos el viaje cronológico, estaban en el río Suchiate, en la frontera entre Tecunumán, que es Guatemala, y México, con familias enteras, con bebés, ancianos, cruzando en unas barcas, unos ríos, con gente muy sucia, muy desesperada, o sea, y claro, para ellos eso fue como un shock increíble. Entonces, rodar con niños, yo creo que no debe ser fácil, pero estos niños estaban haciendo el viaje ellos. Entonces, todos, o sea, digamos que jugaban cuando podían, porque los niños juegan siempre y esta es parte de la magia, pero cuando estaban porque todo era nuevo, terrorífico, atractivo, alucinante. Entonces ellos vivieron el viaje a medida que lo hacían, y yo creo que eso se ve en la película, porque yo creo que a los niños que hacen el viaje les pasa un poco lo mismo, ¿no? A nosotros en Médicos Sin Fronteras nos decían, hay muchos niños que están jugando hasta un minuto antes de caerse del tren, porque este viaje para un niño de 8 años, de 10 años, es una aventura también, ¿sabes? Y eso es trágico, pero bueno, tiene una parte también entrañable, ¿no? Y era un poco también algo que nos gustaba explicar en la película. Y esto Emiliano y Leslie lo consiguen, yo creo. Desde luego. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que agradecemos a Román Parrado su presencia aquí en el set de Quinóptico, patrocinado por Repsol, y a los que tengan la posibilidad de ver la película Andy, por favor que la vean, porque tendrán la oportunidad de conocer una realidad que nos debería ser bastante próxima. Sí. Así pueden empatizar con cierto tipo de gente a la que a la mínima que hay problemas se les culpa de todo, ¿no? Pues, exacto. Muchísimas gracias y adiós. Adiós.